Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. El agua es un compuesto que se forma a partir de la unión mediante enlaces covalentes de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Su fórmula molecular es H2O y se trata de una molécula muy estable. Los hidrocarburos se pueden diferenciar en dos tipos, que son alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos son compuestos orgánicos constituidos por carbono e hidrógeno cuyo carácter no es aromático. A su vez, los hidrocarburos alifáticos se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos, según los tipos de enlace que se unan entre sí. Los puntos de fusión y de ebullición de los alcanos van aumentando según el tamaño que tenga este mismo. Esto es debido a las fuerzas intermoleculares, las cuales son mayor cuanto mayor superficie hay en la molécula. Así, los puntos de ebullición y fusión aumentan con el aumento de átomos de carbono dentro de la molécula de alcanos. La densidad aumenta también cuanto mayor sea la molécula, pues al ser mayores las fuerzas intermoleculares, lo serán también las cohesiones intermoleculares, lo que se traducirá como un aumento de la proximidad de las moléculas y por ello de la densidad. Los alcanos son sustancias apolares, por lo tanto no son solubles en agua, pero sí en disolventes no polares, como por ejemplo el benceno o el éter. Los alcanos se ven oxidados cuando se encuentran en presencia de oxígeno, de aire o cuando se presenta una fuente de calor, viéndose desprendido dióxido de carbono. Los halógenos reaccionan con los alcanos cuando se encuentran en presencia de luz del sol o UV, obteniéndose compuestos derivados de los halógenos, cuando sustituyen átomos de hidrógeno del alcano por átomos de halógeno. Este tipo de reacciones tiene lugar en tres etapas distintas. Los alcanos gaseosos pueden reaccionar con los vapores del ácido nítrico a unos 420 grados centígrados de temperatura, produciéndose compuestos nitroderivados. El ácido nítrico posee una acción oxidante bastante fuerte, lo que hace que se transforme la mayoría del alcano en dióxido de carbono y también en agua. Los alquenos poseen propiedades físicas muy similares a la de los alcanos, dependiendo en gran parte de la polaridad de la molécula del alqueno, la cual depende de la estereoisometría de este. Los isómeros cis generalmente poseen un punto de ebullición mayor y un punto de fusión menor que los isómeros trans, debido a que son más polares. En cuanto a las propiedades químicas de los alquenos, destacan sus propiedades ácidas con respecto a las de los alcanos. Las propiedades físicas de los alquinos son semejantes a las de los alcanos y alquenos, que poseen igual número de átomos. En lo referente a las propiedades químicas de los alquinos, cabe destacar que los alquinos terminales suelen tener un comportamiento ácido, pues en presencia de ácidos fuertes tienden a ceder un protón. Un hidrocarburo aromático es un compuesto orgánico cíclico conjugado que posee una mayor estabilidad debido a la deslocalización electrónica de los enlaces pi. El agua químicamente pura es un líquido inodoro e insípido, incoloro y transparente en capas de poco espesor. Toma color azul cuando se mira a través de espesores de 6 y 8 metros, porque absorbe las radiaciones rojas. Sus constantes físicas sirvieron para marcar los puntos de referencia de la escala termométrica centígrada. A la presión atmosférica de 760 milímetros, el agua hierve a temperatura de 100 grados centígrados y el punto de ebullición se eleva a 374, que es la temperatura crítica que corresponde a la presión de 217.5 atmósferas. En todo caso, el calor de vaporización del agua asciende a 539 calorías gramos a 100 grados centígrados. A consecuencia de su elevado calor específico
y de la gran cantidad de calor que pone en juego cuando cambia su estado, el agua obra de excelente regulador de temperatura en la superficie de la Tierra y más en las regiones marinas. Las propiedades físicas del agua se atribuyen principalmente a los enlaces por puente de hidrógeno, los cuales se presentan en mayor número en el agua sólida. En la red cristalina, cada átomo de la molécula de agua está rodeada tetraédricamente por 4 átomos de hidrógeno de otras tantas moléculas de agua, y así sucesivamente es como se conforma su estructura. Algunas propiedades químicas del agua son que reacciona con los ácidos y con los óxidos básicos. También reacciona con los metales y los no metales. A su vez, se une con las sales para formar hidratos. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que se deben vencer para que se produzca un cambio físico. Son estas fuerzas, por tanto, las que determinan las propiedades químicas de las sustancias. El orden de las fuerzas intermoleculares según su fuerza de atracción es ion-dipolo, puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, ion-dipolo inducido, dipolo-dipolo inducido y por último las fuerzas de dispersión de London. En el siguiente diagrama podemos ver un ejemplo de la fuerza intermolecular dipolo-dipolo inducido. Podemos ver que las moléculas están separadas y esto se debe a su fuerza que es muy débil. El agua es un compuesto polar. Los hidrocarburos son compuestos no polares. El tipo de fuerzas intermoleculares que se generan entre ambas sustancias es dipolo-dipolo inducido. El tipo de fuerza intermolecular afecta a las características físicas de las sustancias. Estas fuerzas o enlaces pueden determinar valores como el punto de ebullición, solubilidad, etc. Inmediatamente, el primer impacto que causa el derrame de hidrocarburos es la capa que se forma sobre la superficie del mar. Esta capa impide que entre la luz al agua. Dentro del ecosistema marítimo existen especies como las algas que necesitan de la luz para poder cumplir funciones como la fotosíntesis. Después, afecta aún más especies ya que el petróleo tiene una gran variedad de componentes químicos tóxicos que podrían llevar a la muerte a muchos organismos. A lo largo, provoca daños en el sistema reproductivo y el de alimentación de una gran variedad de organismos. Poder recuperarse de un problema como el derrame de hidrocarburos puede ser rápido, ya que existen zonas más dinámicas que otras, pero también existen zonas en las que recuperarse puede llegar a tardar siglos. Lo normal es que si el derrame no es muy grande, el ecosistema se recupere en 10 o 20 años, pero si el vertido penetra el sustrato marino, tardará más en descomponerse y en recuperarse. Socialmente hablando, tiene varias afectaciones. Un ejemplo sería la economía de la gente que genera sus ingresos en esa área del océano. Incluso los agricultores pueden llegar a ser afectados. También las personas pueden llegar a intoxicarse por ingerir este tipo de alimentos. Puede llegar a afectar la salud, ya que los alimentos se impregnan de químicos. Existen distintos tipos de separación que podrían darle solución al problema del derrame. Los dispersantes son sustancias químicas similares a los detergentes que rompen el petróleo en pequeñas gotitas, con lo que se diluyen los efectos dañinos del vertido y se facilita la actuación de las bacterias que se digieren los hidrocarburos. Es muy importante elegir bien la sustancia química que se usa como dispersante porque con algunas de las que se utilizaron en los primeros accidentes, por ejemplo en el de Torrey Canyon, se descubrió que eran más tóxicas y causaban más daños que el mismo petróleo. En la actualidad existen dispersantes de baja toxicidad autorizados. Quemar el petróleo derramado suele ser una forma eficaz de hacerlo desaparecer. En circunstancias óptimas se puede eliminar el 95% del vertido. El principal problema de este método es que se producen grandes cantidades de humo negro que, aunque no contiene gases más tóxicos que los normales que se forman al quemar el petróleo en la industria o los automóviles, es muy espeso por su alto contenido de partículas. El derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos Pemex, ubicada en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, en el año 2014, provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, cultivos, en la calidad del agua para consumo humano, fauna silvestre y ganado.
Aunque las evidencias de los daños ocasionados por el derrame ya no son físicamente visibles, se ha detectado que las instalaciones de la refinería siguen expulsando al exterior aguas residuales que contienen hidrocarburos y aceites. Esto ha provocado un daño sobre la integridad de elementos naturales como el suelo o los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. En este caso, no se respetaron el derecho del agua y el derecho a un ambiente sano, ya que el derrame provocó que el consumo de agua y su uso en la producción de otros alimentos pueda causar un riesgo de contraer enfermedades e infecciones a las personas. El medio ambiente deja de ser sano y también deja de ser adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas.